Gisela Jeffes, escritora y profesora de literatura y cultura latinoamericana de Argentina. Bienvenida a Cambio. Muchísimas gracias por invitarme. Gisela publicó la antología Judíos Argentinos, seguida por los ensayos Las ciudades imaginarias en la literatura latinoamericana y Políticas de la destrucción, Poéticas de la preservación, Apuntes para una lectura del medio ambiente de América Latina. Es editora de Poéticas de los Locamientos, Utopías urbanas, Geopolíticas del deseo en América Latina y Ecocrítica para la revista de crítica latinoamericana. En el 2020 coeditó The Latin American Eco-Cultural Reader y en el 2021 Post the Human in the Latin America Cinema, seguido por un gabinete para el futuro. Es autora de novelas como Izbia Praga, Bruselas y los relatos Glosa Urbana, las crónicas aldeas Long y la novela Sophie. Pero vamos a hablar hoy de un texto maravilloso que se llama Cocodrilos en la noche, al que le precede una portada muy significante. ¿Por qué? Bueno, es un mapa de la ciudad de Buenos Aires. Y la novela gira en torno a la muerte del padre de la protagonista de la novela y prácticamente es una suerte de duelo. En una primera instancia comienza con la protagonista llegando al lugar donde se va a realizar una intervención quirúrgica para un padre que está padeciendo de cáncer pancreático. Y esa primera parte o sección de la novela justamente se centra en esta relación que ella entabla con el padre que está siendo operado, luego el posoperatorio y luego, bueno, el periodo posterior, que es cuando ella se regresa, ¿no? Al exilio, ¿no? Y esa primera instancia transcurre en Buenos Aires. Y ese Buenos Aires, ese discurrir y transitar por esa ciudad que para ella es una ciudad muy apreciada y al mismo tiempo que ha internalizado luego de haber vivido allí muchísimos años, al mismo tiempo juega un papel importante en las reflexiones que ella va ejecutando y practicando en ese ir y volver de la casa de su madre al sanatorio donde está hospitalizado su papá. Pareciera, Gisela, que en las novelas de este tiempo, que además son muy cortas, son muy públicas, pero a la vez muy íntimas, tenemos muchas asignaturas pendientes, como dice el epígrafe de este texto. Uh-huh. Sí, es una novela que juega con distintos registros. Sí. Y estos registros al mismo tiempo... narrativos y demás. Exacto, son registros narrativos, son registros que tienen que ver con la mirada y también tienen que ver con los registros de la propia identidad de la protagonista, que al mismo tiempo se van cuestionando durante el texto. Es decir, la protagonista se siente en cierto modo alienada porque viene de afuera a una Buenos Aires en la cual no vive y que cada vez que a la que regresa, ¿no? Y cada vez que ella regresa, siente que la ciudad se ha desnaturalizado y que tiene que reapropiarse para justamente volver a sentir esa relación tan cercana que ha tenido desde su infancia. Entonces ahí hay muchos registros que tienen que ver con lo que ella dice, que es esta suerte de híbrido en el que se ha transformado, en el cual no solo el mismo español se va como a veces confundiendo o se va como contaminando de extranjerismo, pero al mismo tiempo la mirada contamina
el presente y ese presente al mismo tiempo va contaminando su propia mirada, ¿no? Escribe Gisela que todos los personajes de esta novela, insisto, cortísima, pero larguísima también, pertenecen a la ficción. Son las ciudades dentro de las novelas, incluso para narrar la muerte de un papá, porque dice en la primera página, hoy murió mi papá, estaba previsto, pero yo no lo vi. Esa rapidez, esa narración, esa ficción, pero también realidad, son inmediatas, posibles y hacen parte de esa narrativa que hoy es muy citadina. ¿Vuelve a ser citadina en las novelas, Gisela? Depende, en este caso sí, en este caso transcurre en una ciudad, y en varias ciudades de hecho, porque en la segunda parte es en otra ciudad, es una ciudad en el exterior, es en Estados Unidos. Creo que lo que importa aquí, más que nada, ¿no? Con ese anuncio tan vertiginoso, ¿no? Hoy murió papá, lo que importa es narrar ese duelo, cómo se experimenta la muerte de un padre cuando no se puede estar allí de manera permanente, cuando se vive en otra parte, ¿no? Entonces es un transcurrir citadino en Buenos Aires, pero luego en la segunda sección aparece esa Buenos Aires ya mucho más como filtrada por la memoria, ¿no? Y por las reflexiones que ella va como articulando a través de ese cuaderno de notas, ¿no? Entonces el cuaderno, como de un diario, es un diario novelado, es algo... Es un diario novelado y al mismo tiempo es un cuaderno de notas etnográfico, porque en la primera sección ella va tomando nota in situ de lo que le va ocurriendo y por lo tanto absorbe la inmediatez de la experiencia y del sufrimiento. Y por eso se siente como muy en carne viva, ¿no? Ese diario. Y en la segunda sección de la novela, ese diario continúa, ese cuaderno de notas continúa, pero continúa más bien como un espacio para la escritura, para la reflexión y también para el homenaje, para ir como dando las pautas de lo que ya se sabe desde el principio, o sea, se sabe que el padre murió, ¿no? Entonces lo que va a Claro, ser... porque lo primero es el muerto, muy curioso. Claro, y el espacio del duelo, ¿no? Como un espacio muy vinculado a la escritura, ¿no? La escritura de la muerte, del sufrimiento, del padecimiento. También la crítica aparece un espacio también que se va abriendo conforme el padre, ¿no? Va atravesando ese posoperatorio, ser un espacio también de crítica, sobre todo a las instituciones médicas, a los tratamientos médicos, muchas veces innecesarios, ¿no? Que se ponen allí en práctica por razones que pueden ser mucho más monetarias que necesarias en cuanto a la salud y también un poco pensando en cuáles son nuestras relaciones con las políticas del cuidado, ¿no? Cómo cuidamos a los otros, quiénes cuidan a los otros, son las enfermeras, son los familiares, es la pareja también del padre, es el médico, ¿no? Y ahí creo que hay muchos como espacios de interrogación que no quedan respondidos, porque justamente la idea es poder abrir la conversación en torno a qué hacemos con las personas cuando están enfermas y cómo podríamos rehumanizar la experiencia, ¿no? de la enfermedad que está tan hoy día deshumanizada y es tan deshumanizante para el paciente y para la familia de los pacientes que se sienten en una especie de, ¿no? Están como una especie de limbo y confusión atroz, dada también por la falta de humanización de los medios de comunicación, ¿no? Hay un discurso comunicativo por parte del médico que no termina de saciar o de completar esa información que están buscando
los familiares. Claro, existen hoy novelas muy veloces como esta, quiero reiterar eso, que además en voz de su narrador y en estos cocodrilos en la noche nos pregunta como lectores, ¿y de las pesadillas qué? ¿Dónde está esa estructura de todos los procesos culturales en donde está ubicada una familia, un enfermo, un estado y una cultura? Gisela. Sí, creo que es bastante representativo y simbólico el hecho de que la protagonista se entere que su padre ha muerto en Disney World, ¿no? Sí. Creo que ahí tiene que ver, hay un juego un poco con este espacio que es el lugar de los sueños, ¿no? De las fantasías, pero de las fantasías y de los sueños artificiales, ¿no? Es decir, hay una realidad ahí muy artificial que de cierta manera se pinta, ¿no? Es decir, aparece perforada por la realidad inmediata de la muerte, ¿no? Del anuncio de la muerte. Y quizá la idea con abrir la novela de ese modo, ¿no? Abrir la narrativa en este espacio de los sueños artificiales, ¿no? De la fantasía artificial, tiene que ver justamente con esta cuestión cultural que mencionas, ¿no? Que es cómo damos cuenta, cómo abordamos el problema, el problema del duelo, el problema de la muerte, de la enfermedad, y cuánto estamos nosotros preparados, entrenados a nivel humano, ¿no? Ya a lidiar con cuestiones que en general terminan siendo no tabúes, pero que no están presentes. Es decir, piensa, hoy día estamos con los medios continuamente, son estas fantasías artificiales ¿no? De todas las redes sociales, de Instagram, de Facebook, ¿no? De TikTok. Pero que están bien curadas, son fantasías que están curadas, que hay una curadería por parte de cada individuo que postea, ¿no? Ya sea su casa, su viaje, su presentación de su libro, su vida. Y también estamos viviendo, ¿no? Como una especie de limbo artificial en el cual nadie nos dice cómo tenemos que estar preparándonos para estos momentos, ¿no? Entonces, y de las pesadillas, ¿quién nos dice, no? En el mundo de las fantasías en las que vivimos, prácticamente hablar de pesadillas es un tabú. Hablar de las muertes es un tabú. Nadie quiere hablar de estas cuestiones. Preferimos hablar, ¿no? de las casas y de los viajes y toda una vida que se va armando. Y salir en la selfie. Exacto, no sé que se va armando de manera... Y yo, y el narciso. Exacto, muy artificial, muy manicuriada, ¿no? Es decir, muy trabajada, de manera tal que está creando una realidad que no se corresponde necesariamente con lo que está pasando, ¿no? Con lo que pasa por detrás de esas imágenes. Bueno, quiere Gisela como una intención claramente narrativa, que ese cuaderno de notas, así estemos en un tiempo ficcional, sea novela, y nos plantea que aquí una mujer se debate entre lo que ella es pública y privadamente, que va por un avión de una compañía norteamericana, que ella se llama Gisela Vera, pero que ella también se confunde con ella misma, y que ellas dos tienen dos tiempos en común. Un padre que está a punto de ser intervenido quirúrgicamente, y que este cuaderno de notas quiere ser precisamente eso, una novela, y no una bambalina o una mentira tras la red. Bueno, volvemos a esas identidades híbridas, ¿no? Por un lado, el registro de voces y el registro narrativo, para mí por lo menos, tiene que ver con esta instancia de estar y no estar. Es decir, cuando uno se va,
se va. Ujú, Deja mucho, pero queda la memoria. ujú. Pero entonces se lleva esa memoria consigo mismo, ¿no? O sea, está, pero no está. Entonces ahí hay un juego de ausencias y presencias, que tiene que ver también con la identidad de uno. ¿Quién soy? ¿Soy la persona que se fue o soy la persona que devení o soy ambas? ¿No? Entonces, la idea un poco en el texto es ponerlo de manifiesto, es decir, no ocultar esa contradicción o ese conflicto de identidad, sino más bien exponerlo y jugar un poco con eso. Porque nosotros o nosotras, nosotres, cuando circulamos por el mundo, cuando nos vamos, cuando volvemos, aún seas 23 años casi, como es mi caso, o puede ser 1 año, 2 años, 6 meses, vamos experimentando a diferentes sensaciones y relaciones con lo que presenciamos, pero también con la memoria. La memoria puede ser muy, muy tramposa, es decir, lo que dejamos al mismo tiempo que se transforma en memoria, una presencia, ausencia, también tiene un proceso de edición, es decir, nosotros no recordamos todo, recordamos tenemos ciertos recuerdos, como ella tiene de su padre, ¿no? Pero no recuerda todo, ¿no? Entonces ahí hay también un proceso de edición que va moldeando la persona que uno deviene, ¿no? Yo no sé si ese proceso de edición es un proceso de edición que define quiénes somos o somos quienes somos porque vamos editando nuestra memoria. Pero en ese juego, ¿no? Esa Y tensión. además la vamos editando en tiempo real. Exacto. No nos sentamos en un estudio de nada, no, de edición. Uh-huh. Llamamos incluso hoy a nuestras conversaciones editadas, cosa que me parece muy complicado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ahí hay muchas también tensiones, yo diría, y negociaciones. Porque hay que negociar con uno mismo, es decir, qué es lo que yo quiero rescatar, qué es lo que yo quiero ocultar, cómo puedo recuperar algo que de pronto se está disipando, ¿no? Entonces, quería poner con el cuaderno de notas incluso como en un nivel de complejidad incluso mayor, ¿no? Pero quería poner de manifiesto todas esas bambalinas que están detrás de la producción de un texto y no mostrar un texto ya cocido, ya completamente finalizado, sino más bien poner en tela de juicio que la identidad muchas veces del narrador, de la narradora en este caso, no es una construcción finalizada, no es una construcción perfecta, sino más bien es un trabajo en que se va como construyendo, ¿no? Que progresivamente va avanzando, pero al mismo tiempo se va para atrás y va como creando distintas identidades que se van como disparando como constelaciones. Entonces, no hay una identidad fija. Y no creo que, a mí no, por lo menos no me interesaba pensarlo como una identidad fija, porque no creo que nuestras identidades sean fijas. Creo que cada día, cada experiencia, incluso conversaciones en el presente, nos va cambiando, en cierto modo, nuestras posiciones ideológicas y nuestras formas de concebir el mundo, concebir la vida. Entonces, quería que estuviera claro que hay ahí una puesta en escena de esa construcción. Uh-huh. Y que el hecho de que la protagonista se encuentra en una situación conflictiva en cuanto a su propia identidad es algo válido, es algo legítimo, porque nuestras identidades no necesariamente tienen que estar finalizadas y no creo que puedan estar finalizadas o ser completas. Es muy curioso que muy tempranamente en esta novela se llega a un punto en donde casi nunca podemos a veces ni siquiera pensar ni escribir, y es cuando una persona de nuestra sangre o de nuestros afectos, de nuestro país o de nuestro mundo, está en una sala de cirugía y las cosas son complicadas. Pero la Gisela de esta narración, que se llama De otra manera, es capaz de escribir casi que un diario de esos momentos de espera de la operación donde
A veces no hay tiempo sino para pensar a qué hora sale el médico por la puerta y dice algo. ¿Es allí donde se debe escribir, Gisela? Es allí donde se debe escribir y también donde se debe afrontar un Sí, poco la posibilidad de la derrota, yo sí. diría, porque estos personajes están lidiando con el dolor, con el miedo, Sí. ¿no? Hay mucha incertidumbre. La palabra del médico viene a representar ciertas certezas que no necesariamente lo serán, pero que van como a apaciguar un poco la ansiedad, la angustia que los personajes están padeciendo. Entonces sí puede ser un momento para escribir, porque la escritura en cierto modo es un espacio justamente para albergar esos miedos, ¿no? Esas posibilidades de derrotas y esas posibilidades también de reflexionar y ahondar en lo que uno mismo está padeciendo y experimentando. Gisela construye, elabora y trabaja con unos puntos de giro muy interesantes en donde nos trae como lectores de nuevo acá, aquí y ahora. Y un capítulo de este diario se llama Del lado de acá. ¿Por qué? Y además está lleno de notas, incluso de diálogos internos. Sí. Del lado de acá es un poco como para contar sobre la estructura, ¿no? Narrativa y organizativa del texto, es cuando ella ya se regresa. Creo que lo interesante es que el acá ya no es el allá. Es decir, que desde la perspectiva de la protagonista, siendo argentina, Argentina es el allá, ¿no? Y el acá ya es el exilio, ¿no? Entonces, esa es como un primer juego, ¿no? De ambivalencias en torno a cómo nuestras identidades cambian, ¿no? Porque para muchos quizá el acá es el lugar, es la patria, ¿no? Claro. Y bueno, hablando también de patrias, ¿no? La patria y el pater, ¿no? Que están los dos en situación de descomposición, ¿no? Urbana y física. Ahí también hay un juego, una correlación, pero del lado de acá también implica el regresar un poco a la vida cotidiana, a lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo es regresar a lo cotidiano? ¿Cómo es dejar al padre postrado en condiciones de recuperación, sabiendo que esa recuperación va a ser larga y quizá nunca se recupere? Quizás sea simplemente un paso previo, una advertencia, una profecía, no sé, algo que nos está ya contando que el final será lo que ya se sabe al comienzo. Volver es regresar a la materialidad de la vida, a la cotidianeidad, ¿no? Al trabajo, a la familia, a los hijos, a la maternidad. Hay mucho juego, ¿no? Con esta relación filial que es ser hija, pero al mismo tiempo ser madre, ¿no? Cómo balancear es como una especie de malabarismo, porque uno se quiere deprimir y está bien deprimirse, pero no se puede deprimir tanto porque al mismo tiempo no puede presentarse frente a sus propios hijos, ¿no? De una manera que no ofrece ningún tipo de posibilidad de esperanza, ¿no? Sí, de esperanza, de porvenir. Y no porque ella sea optimista, simplemente porque hay que escoger bien, y eso aparece creo que en todo el texto, ¿no? Las máscaras que a veces uno tiene que usar a la hora de presentarse en determinadas situaciones. Entonces, cuando el padre está postrado y ella está sufriendo, ahí elige ponerse la máscara de la felicidad o por lo menos una sonrisa que no le permita a él leerla, ¿no? Es decir, que no le permita al padre decodificar el sufrimiento que ella tiene porque de alguna manera sabe que ese postoperatorio, ese tratamiento no va a durar por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay una máscara, pero también del lado de acá, ¿no? Es la otra máscara, es la máscara de ir a trabajar, es la máscara que ella tiene que enfrentarse cuando está con sus propios estudiantes, ¿no? Y su oficina es un desbarajuste de cosas regadas por todas partes, la máscara frente a los hijos, ¿no? Que pueden verla deprimida, pero no al punto de ellos deprimirse, ¿no? Entonces,
es una zona gris que hay que manejar con cuidado, no porque ellos no puedan verlas, y creo que es sano ver a las personas sufrir porque el sufrimiento es humano y hay que aceptarlo, pero al mismo tiempo uno no puede estar sufriendo y deprimido a las Y llevando a 24 los horas. demás por delante. Exacto, las 24 horas del día, porque la vida sigue. Y no estoy presentando una solución mágica para Ni cómo. mucho menos huir Exacto. de la realidad. Exacto. Entonces, creo que la idea ahí también es poner, y por eso de nuevo el cuaderno de notas y esas reflexiones a las que te referías, creo que ahí de nuevo ese espacio de escritura te permite elaborar todas estas preguntas e interrogantes que uno tiene, porque al fin y al cabo de nuevo no sabemos cómo, no es un entrenamiento, no sabemos cómo lidiar con situaciones que son tan difíciles, tan vertiginosas, tan duras en todos los sentidos, ¿no? Tan inesperadas en algunos casos. Un cáncer pancreático es algo que sale así y son muy rápidos, son fatales, ¿no? No tienen prácticamente posibilidad de recuperación. Entonces creo que el espacio del acá y las reflexiones y el cuaderno de notas que acompaña también esas reflexiones ayudan a la protagonista a seguir adelante. Estamos en Cocodrilos en la Noche, en un punto clave de su historia. Un escritor que no escribe es un ser que se va matando poco a poco. Quizá esa o ese escritor, o sea, yo. Soy un descompuesto de materia, una nada que nadie quiere recoger, pero es que está tomándole el pulso a las instancias políticas, está tomándole el pulso a la sociedad en que vive, está tomándole el pulso a la familia posiblemente disfuncional y desintegrada que tiene, está tomándole el pulso a ella misma, a sus emociones, a sus afectos, a su vida y a su lugar en el mundo. Gisela. Sí, y de nuevo, la necesidad de escribir, ¿no? Acá la referencia que leíste me parece que tiene que ver con la escritura como un espacio de salvación, en el sentido de que es una necesidad, ¿no? Para ella ya escribir. Y no escribir y no dejar que eso fluya podría ser una decisión que tendría como un efecto contrario, ¿no? En su propia salud física, mental, emocional, etcétera, ¿no? Entonces sí creo ahí que hay también una especie de declaración en cuanto a lo que ella cree que un escritor debería hacer y obviamente lo que ella cree es que un escritor tiene que escribir si siente esa necesidad, ¿no? Más allá de lo comercial, más allá de la publicidad, más allá de si va a publicar o no, o de lo inmediato, ¿no? Del proceso de escritura. La escritura tiene que salir, tiene que materializarse, ¿no? Y creo que ahí hay una convicción muy grande en relación cuál es la labor del escritor y que el escritor tiene que ser fiel a sí mismo, dejar que eso salga. Un filósofo francés escribió en un texto que se llama La cámara lúcida que una foto es, una fotografía es quizá el instante más parecido a la muerte. No volveremos a ser iguales, esta luz no volverá a ser igual, este instante, esta respiración o esta piel, este todo, no volverá a ser igual. Y en Cocodrilos en la Noche, en uno de sus cuadernos de notas, se pide una foto. Tengo que pedirle a Lisa que nos envíe una foto. ¿Por qué? Porque la imagen del padre cuando regresa de la operación es absolutamente poderosa y destructiva. Es una imagen muy fuerte
en la cual ella siente que él ha sido completamente transformado. Es decir, que esas 6 horas en las que transcurre esa operación, en la cual lo vacían, le sacan casi 3 órganos, vuelve otro ser que no es el padre. Sin 3 órganos está. Exactamente. Y la imagen es tan potente y tan desoladora, sí, que los 3, cuando lo ven, con los ojos abiertos sin ver prácticamente, porque todavía está bajo el efecto de la anestesia, y también con las manos duras, ¿no? Prácticamente ya dice como un parapléjico. Es arrasadora, es una imagen arrasadora. Y ahí la necesidad inmediata de buscar en el teléfono una foto que reemplace esa imagen, una imagen que les devuelva el recuerdo, la memoria de quién es el padre, porque el padre en este momento se ha transformado en otra persona, que es prácticamente irreconocible. Y esa necesidad de cambiar o de superponer la imagen tiene que ver de nuevo con el impacto, con lo rápido que sucede todo y con el hecho de que, de nuevo, procesar esos cambios requieren tiempo. Y esa imagen no les permite procesar el cambio de manera inmediata. Hay que recurrir, ¿no?, a otra imagen. En Cocodrilos en la Noche también existen muchos días sin número, en donde esta historia empieza a salir de otras maneras al mundo. A mí me encantaría preguntarle a Gisela, si no lo quiere contar, cómo ocurre cuando ella está trabajando con sus estudiantes en una universidad norteamericana y está mirando esas escrituras donde todo se vuelve público. Sí, bueno, primero la referencia o la no referencia a los números, ¿Sí? Quiere marcar esta instancia ya mucho más caótica, ¿no? Sí. Es decir, ya no se puede ordenar nada. Sí. Si al principio... Ya estamos aquí de frente con todo y hay Exacto. que mirarlo, sí. Si al principio se puede enumerar y se puede cuantificar sí. la experiencia, en la segunda parte ya no se puede, ¿no? Ya es prácticamente caos y desesperación, ¿no? Entonces, creo que la segunda parte tiene que ver más con cómo darle forma, cómo aunar, cómo aglutinar eso que se va como derramando, que es esa realidad que va más allá de la capacidad de cuantificar, de racionalizar, ¿no? Pura emoción, diría, en cierto sentido, ¿no? Entonces aparece la instancia con los estudiantes, aparece la instancia en su propia oficina, aparece conversaciones con amigas que las llaman, pero a mí algo que me parece interesante, sobre todo en la segunda parte, que cuando una persona está experimentando algo muy fuerte, es como que la tela del tiempo presente se vuelve otro. Es decir, una cantidad de experiencias que están transcurriendo de manera simultánea, de pronto parecieran como ajenas, porque hay una incapacidad de conectarse, porque el presente es tan intenso que todo lo demás es como, aun cuando se está experimentando, no en la memoria, sino de manera instantánea, hay una capa ahí que no permite absorberlo. Es como si se volviera ruido, ¿no? Como ruido blanco, un sonido, porque no permite, no se puede internalizar, no puede penetrar, porque todo ese presente intenso absorbe todo. Sí. Y todo lo demás ahí queda como flotando, es casi satelital. Y por eso los no números, ¿no? Sí. El caos. Sí, sí, sí. Se definen las cosas aquí contundentemente cuando se da un diagnóstico. Pero ¿cuál es el diagnóstico para los que debemos seguir, incluso los lectores de Cocodrilos en la Noche? El diagnóstico es que lean hasta el final, que no se van a arrepentir. Y el diagnóstico creo que en la novela es
uno, pero podría haber sido otro, no voy a decirlo, a menos que No. Pero no, el diagnóstico también varía caso a caso, ¿no? Es decir, también la experiencia humana es muy individual, aunque podamos hacer a veces declaraciones muy universales, ¿no? La literatura no puede hacer declaraciones universales definitivamente, mucho menos ahora, ¿verdad? Exacto. Y creo que en este caso el diagnóstico es muy personal, pero el diagnóstico para los lectores es sigan leyendo hasta el final y bueno, a ver qué les parece. Realmente sensible historia. Gisela Jeffers de Argentina. Muchas gracias por estar en esta conversación con Cambio. ¿Vera volvería a Buenos Aires? Seguro que sí, volvería para reencontrarse con esa otra Buenos Aires, ¿no? Pero creo que Vera volvería porque no volver implicaría no asumir lo que pasó. Y creo que ese sí es un diagnóstico que también me parece importante enfatizar. Ella, por más difícil que la situación se le haya presentado, ella tiene que volver en algún momento y va a volver porque tiene que asumir el pasado y tiene que aceptar el futuro, un futuro sin padre en una Buenos Aires que para ella es una Buenos Aires de la infancia, de la adolescencia, ¿no? Una vivencia con padre. Una vivencia con padre. De nuevo, mil gracias por estar en este momento en Colombia, donde se discuten muchos discursos literarios. Gisela. Muchísimas gracias a vos por invitarme, es un gusto estar acá.